Las verdaderas aventuras del siglo XX. Historias que emocionaron al mundo. Caballeros del Cielo, la historia de los pilotos de los cazas. Ser piloto de un avión caza es el sueño de muchos jóvenes aventureros y más recientemente también de algunas mujeres. El puro placer de volar, la libertad del cielo abierto y la independencia de la que disfruta el piloto son poderosos atractivos. El pilotar un moderno y veloz reactor exige un elevado grado de habilidad técnica y solo una minoría de personas posee aptitudes para ello. Pero aunque los cazas de hoy en día vuelan más deprisa que nunca, los requisitos que eso impone sobre el piloto no han cambiado radicalmente. Su papel ha sido siempre derribar a los aparatos hostiles. El piloto de caza empezó a existir en el espacio aéreo sobre el frente occidental en 1915. La mayoría de los aviones militares que había al comienzo de la guerra en 1914 estaban diseñados para misiones de exploración desarmados y eran conocidos como aviones de reconocimiento. Pero no tardó en resultar evidente que era preciso impedir que los aparatos de reconocimiento enemigos obtuvieran información, y a partir de entonces se les empezó a armar gradualmente y comenzaron a ser conocidos como cazas de reconocimiento. Pero el armamento de los primeros aviones era muy elemental y los pilotos solían instalar sus propias armas. El comandante británico Jas Lano Hawker, por ejemplo, atacaba a menudo a los aparatos alemanes solo con rifles y revólveres. Más tarde se las arregló para instalar una ametralladora en el lado del fuselaje que estaba justo delante de la cabina, pero debía dispararla oblicuamente con el fin de evitar darle a las aspas de la hélice, por lo que apuntar con precisión resultaba muy difícil. El francés Roland Garros acopló unos deflectores metálicos en las aspas de la hélice de su monoplano Morane-Saulnier y tuvo cierto éxito antes de que lo derribaran. Después de examinar su nave, el diseñador de aviones holandés Anthony Fokker inventó un mecanismo que sincronizaba el fuego del arma con el barrido de las aspas. Equipado con este sistema, el monoplano Fokker-Heindecker fue el amo de los cielos sobre Francia y Flandes durante el otoño de 1915. Y eso a pesar de que solo alcanzaba una velocidad máxima de 130 km por hora y de que no podía superar los 3.000 metros. Los franceses y los británicos retomaron la iniciativa en 1916, pero el avión caza no cumpliría su mayoría de edad hasta 1917. Los Fokkers y Albatros alemanes se enfrentaban diariamente en duelo con los SE-5 y los Camels británico y con los Spats y los Nieuports franceses sobre el frente occidental. Aunque estos aparatos podían superar los 160 km por hora, el combate aéreo seguía tendiendo a producirse bastante por debajo de los 3.000 metros. Algunos pilotos de cazas empezaron a destacar del resto porque eran aquellos que estaban derribando a la mayoría de aviones enemigos. ¿Cuál era su secreto? Muchos hombres se presentaban voluntarios para volar, pero la mayoría nunca llegó a cumplir los requisitos para hacerlo. Algunos simplemente no poseían la coordinación natural para convertirse en buenos pilotos. Otros eran víctimas de sus anticuados y a menudo estropeados aviones de entrenamiento, aunque ellos no tenían la culpa. De los 14.000 pilotos británicos que perdieron la vida durante la guerra, 8.000 perecieron mientras se adiestraban. Pero no solo bastaba con ser un buen piloto. Debían tener una puntería excelente, y eso desde una plataforma muy inestable contra un objetivo que viajaba a más de 160 km por hora. Se emplearon métodos ingeniosos para perfeccionar la puntería.
Además, las ametralladoras de la época sufrían muchas obstrucciones mecánicas y los pilotos debían ser capaces de repararlas y de cambiar las recámaras, a la vez que manejaban sus aviones. Muchos pilotos insistían en cargar sus propias recámaras y cintas, ya que una carga colocada incorrectamente podía provocar que el arma cesara de disparar en un momento crucial del combate. Los principales pilotos de cazas eran diestros en estas artes y empezaron a ser conocidos como ases. El derribo confirmado de 5 aparatos enemigos era el requisito de admisión en este selecto grupo. Aunque era frecuente que los ases tuvieran éxito, gracias a su habilidad para literalmente presentir el paradero de sus enemigos, también reaccionaban como rayos. Para los habitantes de las naciones combatientes, la guerra en el aire parecía tener un encanto y una limpieza de la que carecían el barro y la sangre de las trincheras. Los gobiernos, reconociendo el valor moral de los ases, les dieron publicidad. Y así se convirtieron en héroes aclamados en todas partes. De hecho, la población civil consideraba casi como un dios a cualquiera que llevara alas. Entre los ases franceses se encontraba Georges Guynemer, un hombre de estatura tan reducida que resultaba difícil creer que tuviera la fuerza para manejar los mandos de su aparato. Pilotaba Spads y, de hecho, contaba con su propio avión personal con un enorme cañón de 37 milímetros instalado en el morro. Guynemer dirigió el famoso escuadrón Stork, Cigüeña, en 1917. Era tan osado en sus ataques que le derribaron 8 veces y resultó herido en 2 ocasiones antes de que finalmente lo mataran. Por el contrario, René Fonck solo confiaba en su letal y afinada puntería y nunca le rozó una bala enemiga. Charles Nungesser, por otra parte, sufrió muchas heridas consecuencia de sus múltiples accidentes, pero era un superviviente nato. El principal as británico en 1917 era Albert Ball, de 20 años. Cuando no estaba volando, se relajaba tocando el violín. Otro notable as británico era James McCudden, un hombre de origen humilde que, al igual que Ball, recibió la Cruz Victoria al Valor. Ni Ball ni McCullen sobrevivieron a la guerra. En cambio, 2 canadienses sí lo lograron. Uno de ellos era el as aliado que más aviones había derribado, un total de 72. Se llamaba Billy Bishop, que más tarde conseguiría un alto rango en las Reales Fuerzas Aéreas de Canadá. Al igual que su compatriota Raymond Collishaw, con 60 derribos confirmados a lo largo de 2 años de combates aéreos. Aunque los americanos no entraron en la guerra hasta abril de 1917, también tuvieron sus ases. Su mayor anotador era Eddie Rickenbacker, quien con 27 años estaba considerado demasiado viejo para ser un piloto de caza. Pero había sido un piloto de carreras de éxito, lo que le había ayudado a desarrollar las reacciones rápidas e instintivas necesarias para pilotar un caza. También estaba Raoul Lufferby, que voló con los franceses antes de que su país declarara la guerra y que legó a Rickenbacker todo lo que sabía sobre combates aéreos. Entre los primeros ases alemanes estaba Max Immelmann, conocido como el Águila de Lille. Fue el inventor del famoso viraje Immelmann, que le permitía colocarse rápidamente sobre la cola de un avión enemigo. También hay que mencionar a Oswald Boelke, cuyo Dictaboelke resumía con claridad los secretos para ser un buen piloto de caza. Aprovechar la ventaja de la altura, atacar desde la retaguardia teniendo el sol a la espalda, ser intrépido en la ofensiva y disparar solo a corta distancia. Y si uno era atacado desde arriba, maniobrar para encontrarse con el enemigo. Otro as alemán era Hermann Göring. Merecedor de la principal condecoración de Prusia, la Pour le Mérite o Blue Max, llegó a convertirse en el segundo de Hitler. Pero sus días terminarían en el banquillo de los acusados de Nuremberg en 1945. Prefirió quitarse la vida antes que enfrentarse a la soga del verdugo. El más famoso de todos los pilotos de caza germanos era el barón Manfred von Richthofen. De hecho, con 80 victorias en su haber, fue el as que más aviones derribó durante la guerra.
Von Richthofen acabó mandando una escuadrilla de unos 60 aparatos que llegó a ser conocida como el Circo Volador, por la variedad de colores en los que estaban pintados. Se dedicaba a coleccionar trofeos de los aviones que derribaba, pero trataba a los pilotos supervivientes de sus víctimas con gran caballerosidad. El Fokker triplano pintado en rojo de von Richthofen le mereció el apodo de El Barón Rojo. Pero al igual que tantos otros, también él falleció en combate en abril de 1918. Tan grande era el respeto que los aviadores aliados sentían por él que sus adversarios británicos y australianos lo enterraron con todos los honores militares. La fama de von Richthofen era tan elevada en Alemania que al acabar la guerra se trasladó su cadáver a casa desde Francia para volver a ser enterrado. Del mismo modo, cuando el francoamericano Raoul Lufferby cayó envuelto en llamas en mayo de 1918, su muerte fue llorada tanto por los americanos como por los franceses. El espíritu de los aviadores de 1914 al 18 siguió vivo tras la guerra. De hecho, la apariencia externa de los aviones caza cambió poco durante los años 20. El público también empezó a verse imbuido por el romanticismo del aire y se congregaba para contemplar las exhibiciones aéreas. Todos los pilotos de caza ansiaban formar parte de los equipos acrobáticos que siempre robaban el espectáculo. El caza biplano permaneció en activo hasta mediados de los años 30. Se vio desbancado por el monoplano de armazón metálico. Este era 3 veces más veloz que el caza del 18. Tenía un ritmo de elevación considerablemente más elevado y podía operar en alturas muy superiores a los 9.000 metros. Ahora el piloto tenía que pensar y reaccionar mucho más deprisa. En realidad, se empezó a reconocer que las cualidades necesarias para pilotar un bombardero de 4 motores con una tripulación de hasta 10 hombres eran diferentes del individualismo de un piloto de monoplaza. En consecuencia, las fuerzas aéreas comenzaron a ser más selectivas y se controlaba estrechamente a los alumnos de pilotos para ver cuáles eran más apropiados para los diversos tipos de aviones. Los aprendices de pilotos de caza todavía tenían que aprender a volar en formación y a funcionar como parte de un equipo. Pero a pesar del ritmo mucho más frenético de los combates aéreos, los pilotos de caza de la Segunda Guerra Mundial disfrutaron de algunas significativas ventajas sobre sus colegas de la Gran Guerra. Una era la radio, que le permitía al aviador hablar con los otros pilotos en el aire. Los controladores de tierra también utilizaban la radio para informar sobre la llegada de aviones enemigos. Antes de 1939 se creía que un bombardero siempre lograría pasar, pero que los escuadrones de cazas conseguirían llegar a tiempo para interceptarlo antes de que alcanzara su objetivo. El radar, que había sido desarrollado durante los años 30, proporcionaba el necesario aviso con tiempo. Otra ventaja con la que contaba el piloto del periodo 1939 al 45 era el paracaídas, aunque a los pilotos alemanes se les había empezado a proporcionar durante los últimos meses de la guerra del 18. Sirvió para salvar muchas vidas en combate. Las tácticas también sufrieron cambios. En la época de entreguerras, la Fuerza Aérea Británica desarrolló una serie de maniobras de ataque de los cazas basadas en el Vic de 3 aviones. Los cazas alemanes de la Legión Cóndor, que apoyó a los nacionalistas de Franco durante la Guerra Civil Española, adoptaron una formación más flexible, compuesta por 2 parejas de aviones y llamada el cuarto dedo. Era mucho más flexible que las rígidas tácticas de la RAF y provocó que esta y otras fuerzas aéreas adoptaran esta formación.
En el verano de 1940 se produjo un enfrentamiento épico por la supremacía aérea en el cielo de Gran Bretaña que pasaría a ser conocido como la Batalla de Inglaterra. Demostraría ser una de las batallas aéreas más intensas de todos los tiempos. La RAF, que era numéricamente inferior, no tardó en darse cuenta de que lo crucial no era la cantidad de aparatos que perdía. Estos se podían reemplazar rápidamente. Pero al principio la reserva de pilotos de caza era escasa y el tiempo que se dedicaba a adiestrarlos significaba que cada vez resultaba más difícil cubrir el número de pilotos muertos con los nuevos. Además, y tal como se descubrió entre 1914 y 1918, la tensión de los vuelos de combate exigía que los pilotos descansaran si se quería que sobrevivieran. Durante la última fase de la guerra, los alemanes también experimentaron problemas con los pilotos, pero por un motivo diferente. Los bombarderos aliados dañaban progresivamente al suministro de combustible. Esto significaba que había menos disponible para entrenar a los pilotos, que eran destinados a las unidades de combate antes de estar preparados. Eran presa fácil para los pilotos aliados, mejor adiestrados. Al final, la escasez de combustible fue tal que muchos cazas alemanes tuvieron que quedarse en tierra. Durante la batalla de Inglaterra, los cazas alemanes tendieron a considerar a sus propios bombarderos como un cebo para los cazas británicos. Volaban muy por encima de los bombarderos y atacaban en cuanto los Hurricanes y Spitfires se habían lanzado contra ellos. Tras la entrada de los Estados Unidos en la guerra en diciembre de 1941, se desplegó a la 8ª Fuerza Aérea Norteamericana en Gran Bretaña con el fin primordial de participar en el bombardeo de Alemania. Los americanos creían que sus grandes aviones fuertemente armados serían invulnerables a los cazas durante el día. Adoptaban una formación en forma de caja con el fin de sacar el mayor partido de su potencia de fuego defensivo. Los P-47 Thunderbolts escoltaban a los bombarderos, pero su limitada autonomía de vuelo suponía que debían dar media vuelta cuando los bombarderos se adentraban demasiado en Alemania. Esto permitió a los cazas germanos atacar sin el estorbo de los aparatos enemigos, y a pesar de su armamento, los bombarderos americanos sufrieron. En algunas ocasiones fueron derribados hasta un tercio de los bombarderos estadounidenses. Pero a comienzos de 1944 empezó a funcionar como escolta de bombarderos el P-51D Mustang de mucha autonomía, y aquello cambió las tornas. También se produjeron encarnizados combates aéreos en el Pacífico, en los que con frecuencia participaban cazas de portaaviones. De hecho, el portaaviones se convirtió en el principal arma en un océano que cubría centenares de miles de kilómetros cuadrados. Hasta mediados de 1943, el caza japonés Mitsubishi Zero demostró ser superior a sus equivalentes aliados. Fue solo la aparición del Grumman Hellcat de la Marina norteamericana lo que volvió el péndulo a favor de los aliados. De todos modos, quizá el grupo de cazas más curioso de los que participaron en la guerra contra el Japón fueran los Tigres voladores del coronel Craig Chennault. Se trataba de un grupo de voluntarios americanos a los mandos de aviones P-40 Tomahawks, que empezaron a apoyar a los chinos incluso antes de que América entrara en el conflicto y que consiguieron algunos éxitos importantes. A medida que avanzaba la guerra, los cazas se fueron haciendo cada vez más veloces. El P-47M Thunderbolt americano de 1944 podía llegar a superar los 750 km por hora. El aumento de la velocidad en los combates aéreos pudo haber supuesto que se redujera el número de aviones derribados, pero no fue así. Los cañones de 20 o 30 milímetros más potentes sustituyeron a las ametralladoras con un calibre de 7,5 milímetros.
Más importante aún fue el desarrollo de la mira giroscópica, que aumentaba enormemente la precisión. El alemán Erich Hartmann, condecorado por Hitler con la Cruz Diamantes al Caballero y uno de los únicos 27 soldados que la recibieron, fue el piloto que más aviones derribó, un total de 352 durante el periodo de 1939 al 45. Curiosamente, no derribó a su primer aparato hasta noviembre de 1942. Su éxito era tal que los rusos le llamaban el Diablo Negro y pusieron precio a su cabeza. Muchos otros pilotos de caza alemanes derribaron más de 100 aviones. Entre ellos estaba el jovial Adolf Galland, que combatió de forma continua desde 1937 en España hasta el fin de la guerra en 1945. De todos modos, muchos de los éxitos alemanes se cosecharon durante la primera parte de la guerra en el frente oriental, cuando los cazas soviéticos y sus pilotos eran notablemente inferiores a los de la Luftwaffe. Por el contrario, el as americano más destacado, el comandante Richard Bong, que sirvió en el Pacífico, solo llegó a derribar a 40 aviones confirmados con su P-38 Lightning. De forma similar, Johnny Johnson, el principal piloto británico de cazas, anotó un marcador oficial de solo 38 aparatos derribados. Pero la verificación aliada de los derribos era mucho más rigurosa que la de los alemanes. Hacia mediados de 1944 ya habían aparecido los primeros reactores. Los alemanes disponían del Messerschmitt Me-262 que utilizaban contra los bombarderos aliados de día. Aunque los Me-262 podían volar a 860 km por hora, los aparatos aliados con motores de émbolos seguían siendo capaces de derribarlos. Los británicos contaban con el Gloster Meteor, que con sus 650 km por hora era considerablemente más lento que el Me-262. Su primer y principal papel era enfrentarse a las bombas volantes alemanas V-1 que entonces llovían sobre Gran Bretaña. No se produjo ningún combate entre reactores a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, y algunos creyeron que nunca sería posible. Pero durante la Guerra de Corea entre 1950 y 1953, los F-86 Sabres americanos se enfrentaron a los MiG-15 de fabricación soviética en numerosas ocasiones. Aquello demostró que los combates aéreos a velocidades superiores a los 950 km por hora eran más que factibles. Poco más de una década después hicieron su aparición los misiles aire-aire y no tardaron en desplazar al cañón como la principal arma del caza, aunque este último seguía instalado. La primera vez que se emplearon los misiles en combate fue durante la Guerra Árabe-Israelí de 1967 y también en Vietnam. Actualmente, en los 90, el piloto de un caza opera en un medio cada vez más sofisticado técnicamente. Sus aparatos están muy informatizados. Sus pantallas le proporcionan todo lo que le hace falta saber. Pero los pilotos de caza de hoy en día necesitan cada vez mayor adiestramiento para resultar competentes. La Academia Top Gun de la Marina norteamericana resume lo que supone ese entrenamiento. Fundamentalmente, cómo seguir vivo en el combate. Les enseñamos todo, desde lo básico de 1 contra 1 hasta las tácticas de múltiples aviones, pero sobre todo cómo permanecer vivo y cómo matar. Solo la crema de los pilotos asiste a escuelas como la Top Gun porque son los ases potenciales del futuro. Los alumnos lo hacen todo excepto disparar realmente sus armas y misiles, y el examen definitivo es un combate simulado a velocidades supersónicas contra graduados de Top Gun. Puede que esto sea lo más cerca de un combate de lo que lleguen a estar algunos pilotos de caza. Pero a pesar de que la tecnología domina sus vidas, su espíritu y dedicación no son diferentes de los de sus antepasados a lo largo de todo el siglo.